Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este viernes 12 de junio y hoy celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. La palabra del Señor desde el libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te eligió para que fueras su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se prendó de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, tú eres el más insignificante de todos, pero por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a sus padres, el Señor los hizo salir de Egipto con mano poderosa y los libró de la esclavitud y del poder del faraón rey de Egipto. Queridos amigos, qué interesante lleva la ñandella Esaina ñandua gobe lleva. Peñan de yara hoy, peñan de noina, peñan de yara hoy ñanenojea lleva. De todo lo que significa para nosotros el orgullo y el pensar y el decir que tal vez nosotros somos nambreo y los más grandes. Él dice, no, Él te ha elegido, el Señor te ha elegido. Y no porque eres de los más grandes entre todos los pueblos, sino que al contrario dice, eres el más insignificante de todos. O sea, por una parte. Pero por otra parte también, queridos amigos, nos habla del amor. Frente a esta creación que Dios nos ha regalado para ser dueños y señores de la creación, y justamente por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a sus padres. Bueno, les haré mi pueblo, les haré mi nación. Así es que fuerza y adelante. Quiere decir que dentro de nuestra poquedad, dentro de nuestras limitaciones, el Señor nos hace surgir. El Señor quiere que nosotros podamos ser grandes, pero grandes ante los ojos del Señor. Ahí simplemente porque se tañan de plata, porque tuisaña mandá, porque así después ya comenzamos a hacer también muchas injusticias, lastimosamente. Ya humanamente hablando. El Señor dice, no, yo les he elegido a ustedes dentro de su poquedad, dentro de lo insignificante que son. Sin embargo, es ahí donde está la fuerza y el poder del pueblo del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.